Hay un consejo que suena maduro, social y hasta positivo. Cuéntalo. Dilo en voz alta. Si lo explicas, te obligas a cumplirlo. Y lo repiten amigos, gurús, podcasts, hasta la gente bien intencionada que quiere verte avanzar. Pero aquí va la verdad incómoda. Explicar tus planes te debilita. No siempre, no en todos los contextos, pero en la mayoría de casos, sí. Y lo peor es que ocurre de forma silenciosa, casi invisible, como una fuga lenta de energía. Piensa en esto. Cuando cuentas lo que vas a hacer, tu cerebro recibe una recompensa antes de tiempo. Recibes atención, aprobación, interés, qué bien, tú puedes, me encanta, qué ambicioso. Y esa pequeña descarga de satisfacción se parece demasiado a la que recibirías al lograrlo de verdad. Es como cobrar el aplauso antes de salir al escenario. Te vas a casa con la sensación de haber avanzado sin haber puesto un solo ladrillo. Por eso existe un fenómeno tan común que casi da vergüenza. La gente anuncia que va a ir al gimnasio, que va a emprender, que va a cambiar de vida, que va a estudiar un idioma, que va a escribir un libro, y lo anuncia con tanta fuerza que parece que ya lo hizo. Y durante unos días se sienten nuevo yo. Pero el cuerpo no ha cambiado, la empresa no existe, el idioma no se habla, el libro no está escrito. Solo hubo una cosa real, la conversación. Y aquí llega la primera trampa: hablar convierte la acción en narrativa, te vuelves experto en explicarlo, no en hacerlo. El plan se vuelve un tema de charla, una identidad social, una tarjeta de presentación. Estoy montando tal cosa. Estoy en un proyecto, estoy a punto de... Y mientras más lo dices, más te acostumbras a la comodidad de sonar como alguien que avanza. En términos simples, tu mente confunde ser con parecer. El estoicismo lo vio hace siglos, sin necesidad de estudios ni palabras modernas. Epicteto lo dijo con otra forma, pero la idea es la misma. No te declares filósofo, sélo. No proclames virtud, demuéstrala. El carácter no se anuncia. Se revela con acciones repetidas, especialmente cuando nadie mira. Porque el trabajo real es aburrido, es repetición, es disciplina cuando no apetece. Es levantarte cuando estás cansado, es decir, no, cuando todo te invita a distraerte. Y eso no se alimenta de palabras, se alimenta de silencio y consistencia. Además, cuando explicas tus planes, invitas al mundo a opinar, aunque no lo pidas, aunque creas que te da igual. Te llega el yo haría esto, eso es difícil, y si falla, ya lo intenté y no funciona, pero entonces tendrás que... Y ahí empieza la segunda trampa, tu mente se divide. Por un lado, quieres avanzar, por otro, empiezas a justificar, defender, matizar, convencer. Y cada vez que convences, gastas energía. Cada vez que te explicas, te drenas. La acción necesita un túnel. La explicación abre puertas por todos lados. Y ojo, no hace falta que la gente te ataque para que te afecte. Basta con que te pregunten, ¿cómo va lo tuyo? Esa pregunta, repetida varias veces, crea presión. Y esa presión suele producir dos respuestas malas: o te aceleras y haces decisiones impulsivas para demostrar, o te paralizas y te sientes culpable por no ir tan rápido como dijiste. En ambos casos pierdes, porque ya no trabajas según la realidad, trabajas según expectativas externas. Por eso los planes importantes se deben tratar como una llama. Al principio son frágiles. Si los expones al viento de las opiniones, se apagan. No porque tú seas débil, sino porque tu motivación aún no está consolidada. Primero necesitas estructura interna, no exposición externa. Y aquí hay un punto aún más incómodo. Muchas personas cuentan sus planes no para comprometerse, sino para sentirse validadas. Es una forma elegante de pedir permiso. Mira lo que quiero hacer. Dime que está bien. Y cuando te acostumbras a eso, te vuelves dependiente. Si no hay aplauso, no hay impulso. Si no hay que crack,
no hay gasolina. Así que este vídeo no va de callarte por inseguridad, va de callarte por estrategia. Va de proteger tu impulso, tu foco y tu voluntad, hasta que ya no dependas de motivación, sino de hábito. Porque cuando el hábito está hecho, entonces sí, puedes hablar o no. Ya no importa. Te lo digo de otra forma. Si cada vez que tienes una idea la conviertes en anuncio, estás cambiando trabajo por teatro. Y el teatro cansa rápido. El trabajo, en cambio, construye aunque no se vea. Cuando entiendes esto, empiezas a jugar a largo plazo. Menos palabras, más horas acumuladas. En el siguiente bloque vamos a profundizar en lo que casi nadie entiende. El coste invisible de hablar demasiado no es solo psicológico, es social, es estratégico. Y, si te descuidas, es una forma elegante de sabotearte delante de todo el mundo. Cuando explicas un plan, no solo estás compartiendo una idea, estás cediendo control, y este es un matiz que casi nadie ve hasta que ya es tarde. En el momento en que verbalizas lo que vas a hacer, tu proyecto deja de existir solo en tu cabeza y pasa a vivir en la mente de otros. Y una vez allí, ya no te pertenece del todo. Porque cada persona que lo escucha, lo filtra a través de sus miedos, sus fracasos, sus límites y su propia experiencia. Aunque no digan nada negativo, aunque sonrían y asientan, ya has abierto la puerta a una influencia externa que no suma ejecución. Aquí empieza el coste invisible. Primero aparece algo sutil, la obligación de coherencia. Cuando dices voy a hacer X, tu mente empieza a sentir que debe mantenerse fiel a esa frase, incluso cuando la realidad cambia. Ajustar el plan, pivotar o frenar, ya no es solo una decisión estratégica, se siente como una contradicción pública. Empiezas a pensar, pero ya dije que iba a hacerlo así, ahora tendré que explicar por qué cambio, van a pensar que no soy constante. Y de nuevo, sin darte cuenta tu energía se desvía. Ya no estás pensando en cuál es la mejor acción posible hoy. Estás pensando en cómo se verá esa acción desde fuera. Después aparece el segundo problema, la fragmentación mental. El progreso real necesita continuidad. Horas largas sin interrupción. Días repetidos donde aparentemente no pasa nada. Pero cuando la gente sabe lo que estás haciendo, surgen preguntas, comentarios, conversaciones. Y cada una de ellas te saca del túnel mental que necesitas para avanzar. No es que hablar te quite tiempo, es que te roba profundidad. La mente no puede estar totalmente inmersa en construir algo y al mismo tiempo preparada para explicarlo. Son modos opuestos. Uno es interno, silencioso, repetitivo. El otro es externo, social, narrativo. Intentar hacer ambos a la vez te deja a medio gas en los dos. Y aquí llega una verdad que incomoda. Aunque creas que no te importa lo que piensen, tu sistema nervioso sí responde. El simple hecho de saber que alguien espera resultados activa una vigilancia constante. Una pequeña tensión de fondo. No lo notas como estrés evidente, pero sí como cansancio, como pérdida de claridad, como dificultad para mantener el ritmo. Además, explicar tus planes te expone a comparaciones. Alguien siempre conoce a alguien que ya lo hizo, que lo hizo mejor, más rápido o con menos esfuerzo. Y aunque racionalmente sepas que cada camino es distinto, esa comparación se queda flotando. Empieza a contaminar tu percepción del progreso. Ya no mides según tu punto de partida, sino según historias ajenas. Y hay algo más profundo todavía. Cuando hablas mucho de lo que vas a hacer, empiezas a construir una identidad basada en la intención, no en el resultado. Te conviertes en el que está montando algo, el que está en ello, el que tiene planes. Y esa identidad es peligrosa, porque puede mantenerse viva sin que haya avances reales. Basta con seguir hablando. El ego se adapta rápido. Aprende que puede obtener reconocimiento, no por ejecutar, sino por prometer. Y una vez que eso ocurre, la disciplina se debilita.
Porque ¿para qué soportar el peso de la acción dura si la narrativa ya te da una sensación de valor? Los estoicos advertían de esto de forma muy clara. No te acostumbres a decir quién quieres ser. Acostúmbrate a hacer lo que esa persona haría. Porque el lenguaje crea atajos mentales, y muchos de ellos son trampas. Hablar demasiado también genera otro problema estratégico. Te vuelves predecible. Cuando la gente sabe tus intenciones, sabe hacia dónde te mueves, sabe qué esperas, sabe qué te importa. Eso reduce tu margen de maniobra. Ya no puedes moverte con libertad total, porque cada paso será interpretado a la luz de lo que dijiste antes. El silencio, en cambio, te da flexibilidad. Puedes cambiar de ritmo, de dirección, de enfoque, sin dar explicaciones, sin justificarte, sin sentir que fallaste, simplemente ajustas y sigues. Y aquí viene una paradoja interesante. Las personas más sólidas suelen parecer tranquilas, incluso lentas. No porque no tengan ambición, sino porque no la gastan en palabras. Guardan esa energía para el momento correcto, para el golpe real. Hablar no es gratis. Cada frase tiene un coste. Y cuando ese coste se acumula, lo pagas en forma de distracción, desgaste y pérdida de impulso. Por eso muchas personas sienten que están siempre cansadas, aunque en realidad no estén haciendo tanto. Están sosteniendo demasiadas versiones de sí mismas en la cabeza de otros. En el próximo bloque vamos a entrar en la otra cara de la moneda. ¿Por qué el silencio no es vacío, sino acumulación? ¿Por qué callar, lejos de hacerte pequeño, crea una forma muy específica de poder interior que casi nadie sabe cultivar, pero todos respetan cuando aparece? El silencio no es ausencia. El silencio es acumulación. Mientras otros hablan, explican, prometen y se exponen, el que guarda silencio está concentrando algo muy concreto, energía ejecutable. No se ve, no se puede medir desde fuera, pero cuando aparece, se nota. Por eso las personas que no explican sus movimientos suelen generar una sensación extraña en los demás. No presumen. No anuncian. No justifican, simplemente avanzan. Y eso impone más respeto que cualquier discurso. El poder del silencio empieza en un punto muy básico. Elimina la necesidad de sostener una narrativa. Cuando no has dicho nada, no tienes que defender nada. No tienes que demostrar coherencia con palabras pasadas. No tienes que rendir cuentas antes de tiempo. Tu mente queda libre para una sola cosa: hacer lo que toca hoy. Esto es clave, porque el progreso real no ocurre en grandes momentos heroicos. Ocurre en decisiones pequeñas, repetidas, muchas veces invisibles. Y esas decisiones necesitan espacio mental. El silencio crea ese espacio. Además, cuando no hablas de tus planes, tu motivación se vuelve interna. No depende de aprobación, de likes, de interés o de validación. Depende de una relación directa contigo mismo. Dije que lo haría, y lo estoy haciendo. Esa relación es mucho más exigente, pero también mucho más estable. No se rompe cuando nadie mira. Aquí es donde mucha gente se pierde. Confunden motivación con estímulo. El estímulo viene de fuera y se agota rápido. La motivación interna se construye con repetición silenciosa. Con cumplirte incluso cuando no hay recompensa inmediata. Y eso solo se puede entrenar cuando no estás contando cada paso. El estoicismo lo entendía perfectamente. El dominio de uno mismo es más importante que la demostración ante otros. Por eso Marco Aurelio escribía para sí, no para ser leído. Por eso los principios se trabajaban en privado antes de mostrarse en público. Porque el carácter no se forja con testigos, se forja con consistencia. Hay otro efecto interesante del silencio: te vuelve impredecible. Cuando nadie sabe exactamente qué estás construyendo, cuándo vas a moverte o cómo, mantienes una ventaja estratégica. No porque el mundo sea una guerra constante,
sino porque la claridad excesiva elimina sorpresa. Y la sorpresa es una forma de poder. El que habla demasiado se vuelve transparente, el que actúa en silencio se vuelve difícil de anticipar. Y aquí aparece una idea importante: el silencio también protege tu resiliencia. Cuando fallas, porque fallarás, el impacto es menor. No hay una audiencia esperando resultados, no hay vergüenza pública, no hay necesidad de justificar por qué algo no salió. Simplemente ajustas, aprendes y continúas. Esa capacidad de fallar sin romperte es una de las mayores ventajas psicológicas que existen. La mayoría de personas abandonan no porque el objetivo sea imposible, sino porque el peso social del intento se vuelve insoportable. El silencio elimina ese peso. Te permite ser torpe al principio, lento, imperfecto, te permite aprender de verdad. También hay algo más profundo. El silencio te obliga a enfrentarte contigo mismo. Sin aplausos, sin comentarios, sin estímulos externos, solo queda una pregunta: ¿voy a hacerlo o no? Y responder a esa pregunta cada día construye una identidad sólida. No basada en lo que dices ser, sino en lo que haces cuando nadie te ve. Por eso el silencio no es pasividad, es preparación, es tensión contenida. Es como un arco cargado que aún no ha soltado la flecha. Desde fuera parece quieto, por dentro hay fuerza acumulada. Cuando finalmente hablas, si decides hacerlo, ya no lo haces para convencer, lo haces para informar de algo que ya existe. Y eso cambia completamente la percepción. Las palabras después del resultado pesan más que 1000 promesas antes del intento. En el próximo bloque vamos a poner orden en algo esencial: cuándo hablar y cuándo callar. Porque no se trata de vivir mudo ni aislado, sino de entender el momento correcto. Decir demasiado pronto debilita. Decir en el momento justo posiciona. Y esa diferencia separa a los que avanzan de los que solo parecen avanzar. El silencio no es una regla absoluta, es una herramienta. Y como toda herramienta poderosa, mal usada puede volverse en tu contra. El error no está en hablar. El error está en hablar en el momento equivocado. La mayoría de personas falla aquí porque invierte el orden natural de las cosas. Primero hablan, luego intentan hacer. Pero el orden correcto siempre ha sido el mismo, aunque casi nadie lo respete. Primero haces, luego, si hace falta, explicas. Hay 3 fases claras en cualquier proyecto importante, y cada una exige una relación distinta con las palabras. La primera fase es el inicio. Aquí el silencio no es opcional, es vital. En este punto tu plan es frágil. Todavía no existe estructura, no hay hábitos consolidados, no hay resultados que te sostengan. Hablar aquí es como exponer una herida abierta al aire. Necesitas concentración, no conversación. Necesitas acción torpe y repetida, no opiniones externas. En esta fase, cada explicación es una distracción. La segunda fase es el proceso. Aquí el silencio debe ser selectivo. No se trata de aislarte del mundo, sino de filtrar. Solo unas pocas personas, muy concretas, deberían saber lo que estás haciendo. Personas que aporten claridad, recursos o experiencia real. No curiosos. No opinadores. No gente que solo pregunta para entretenerse. Cuanto más largo y exigente sea el proceso, más pequeño debe ser el círculo que conoce los detalles. Y luego está la tercera fase, el resultado. Aquí sí puedes hablar. Porque ya no hablas desde la intención sino desde la realidad. Ya no vendes una promesa, presentas un hecho. Ya no necesitas aprobación, porque el resultado se sostiene solo. En este punto, las palabras no te debilitan, te posicionan. El problema es que la mayoría de personas quiere el reconocimiento de la tercera fase sin haber pasado por las 2 primeras. Quiere ser vista, escuchada, validada, antes de haber construido nada sólido, y eso crea una personalidad inflada con una base frágil. Aquí entra una regla simple pero brutalmente efectiva.
Si hablar no mejora el resultado, no hables. Hablar te da recursos. ¿Te abre una puerta concreta? ¿Aporta información crítica para ejecutar mejor? Si la respuesta es no, entonces hablar es ruido. Y el ruido siempre compite con el foco. Los estoicos eran extremadamente precisos con esto, no eran personas calladas por miedo, sino por economía mental. Sabían que cada palabra innecesaria era una fuga de energía, por eso daban más importancia a la acción correcta que al discurso perfecto. Preferían avanzar 1 milímetro en silencio antes que explicar 1 kilómetro que nunca recorrerían. Además, hay algo que casi nadie tiene en cuenta. Hablar demasiado temprano crea presión artificial, presión por ir rápido, presión por no cambiar, presión por no decepcionar. Y la presión artificial suele generar decisiones malas. Te hace acelerar cuando deberías consolidar. Te hace mantener un camino cuando deberías corregir. Te hace seguir por orgullo, no por estrategia. El silencio, en cambio, te da margen. Te permite escuchar mejor. Observar, ajustar, rectificar sin drama. Cambiar de opinión sin tener que justificarlo. Eso no es debilidad. Es inteligencia práctica. También hay una diferencia enorme entre comunicar y explicarte. Comunicar es claro, breve y funcional. Explicarte es largo, defensivo y agotador. Si notas que al hablar de tus planes entras en justificaciones, aclaraciones constantes o promesas futuras, es una señal clara de que estás hablando demasiado pronto. Hablar en el momento correcto tiene un efecto curioso. La gente te escucha más. Porque no estás pidiendo atención, la estás mereciendo. No estás compitiendo por validación, estás mostrando consistencia. Y eso se nota incluso antes de que abras la boca. Así que no se trata de desaparecer. Se trata de dosificar, de entender que el silencio no es vacío, es preparación. Y que las palabras, cuando llegan en el momento adecuado, pueden amplificar lo que ya existe, pero nunca sustituirlo. En el último bloque vamos a cerrar con algo práctico y directo. Una prueba simple, incómoda y muy reveladora. No una teoría, no una reflexión bonita. Una experiencia que, si la aplicas, te va a demostrar en tu propia vida por qué explicar tus planes te debilita, y por qué el silencio bien usado cambia completamente tu forma de avanzar. No necesitas estar de acuerdo con todo lo que has escuchado. No necesitas aceptarlo como una verdad absoluta. Pero sí hay algo que merece la pena hacer antes de opinar. Probarlo. Porque esta idea no se entiende del todo con lógica, se entiende con experiencia directa. Durante los próximos 30 días, elige un objetivo importante. Solo uno. Algo que de verdad te importe y que requiera constancia. Mejorar tu cuerpo, aprender una habilidad, avanzar en un proyecto, cambiar un hábito. Y toma una decisión clara. No expliques ese plan a nadie. No lo anuncies. No lo comentes. No lo compartas en redes. No lo uses como tema de conversación. Ni siquiera cuando te pregunten. Si alguien te dice, ¿en qué andas?, responde de forma neutra. No mientas, pero tampoco te expongas. Algo simple, trabajando en lo mío, ocupado con cosas, avanzando, y vuelve a lo importante, a la acción. Al principio notarás algo extraño, una pequeña incomodidad, una especie de vacío. Estás acostumbrado a verbalizar, a recibir reacciones, a sentirte en marcha, porque otros lo saben. Sin eso, te quedas a solas con la realidad, o haces el trabajo, o no pasa nada, y esa soledad es incómoda porque no tiene anestesia. Pero si superas los primeros días, ocurre algo interesante. Tu energía empieza a concentrarse, ya no se dispersa en palabras. Tu mente deja de ensayar explicaciones y empieza a organizar acciones. El progreso, aunque sea pequeño, se siente más real, más sólido, porque no depende de la percepción de nadie. También notarás que tu disciplina cambia de forma, no sube como un subidón emocional, se vuelve más estable, más sobria.
Haces lo que toca incluso sin ganas, porque no estás persiguiendo motivación, estás cumpliendo un acuerdo interno. Y ese tipo de disciplina no hace ruido pero construye resultados. A mitad del proceso algo más sucede, la ansiedad baja, ya no sientes la presión de demostrar. No tienes que estar a la altura de lo que dijiste. No hay fechas públicas, no hay expectativas ajenas, no hay sensación de ir retrasado, solo hay hoy. Y lo que haces hoy. Esa simplicidad libera mucho más espacio mental del que imaginas. Y si fallas un día, porque fallarás, la caída es más pequeña, no hay vergüenza. No hay explicación pendiente, simplemente corriges y sigues. Ese es el tipo de resiliencia que permite llegar lejos, la que no dramatiza el error. Al final de los 30 días mira atrás, no para compararte con otros, sino contigo mismo. Pregúntate algo muy concreto. ¿Avancé más cuando hablaba de mis planes, o cuando me los guardé? La mayoría descubre algo inquietante. Cuando nadie sabe lo que estás haciendo, avanzas más. No porque seas mejor, sino porque ya no estás actuando para sostener una imagen. Estás actuando para construir algo real. Y aquí está el cierre de todo esto. El mundo está lleno de personas que hablan bien. Personas con grandes ideas, discursos brillantes y planes espectaculares. Pero el mundo no cambia por los que hablan. Cambia por los que ejecutan en silencio durante mucho tiempo y luego aparecen con algo que ya no necesita explicación. El poder real no se anuncia. No se justifica. No se defiende. Se construye día tras día cuando nadie mira. Si este vídeo te incomodó un poco, es buena señal. Significa que tocó algo real. Y si te sirvió, no hace falta que lo digas en voz alta. Aplícalo. Guarda silencio. Y deja que los resultados hablen por ti.